Bueno, el cáncer de mama, como hemos dicho, es el tumor más común en la mujer mexicana. De hecho, incluso se está presentando 10 años antes, comparativamente con la anglosajona, con la mujer en Estados Unidos. Y no se puede conocer, y no se ha podido conocer la causa, ¿no?, de este dato tan importante. Y esto es muy importante porque anteriormente estábamos viendo el mayor pico de incidencia, o uno de los mayores picos de incidencia, a los 50 años, 45, 50 años, y luego otro pico a los 70. Sin embargo, hoy día hemos visto que este pico de presentación del cáncer se está viendo en mujeres mucho más jóvenes, 35, 30 años inclusive. Y esto debe encendernos las alarmas porque generalmente las recomendaciones para empezar a hacer escrutinio o como dicen los anglosajones, screening o pesquisa, que no es más que buscar pacientes enfermas o con alteraciones en población abierta, vale decir, población normal o asintomática, se está recomendando después de los 40 años. Entonces, estos son puntos importantes, ya que este desplazamiento de este mayor número de casos hacia edades más jóvenes definitivamente también está teniendo un comportamiento mucho más agresivo el tumor. Es bien sabido que en particular en el cáncer de mama, si la mujer es más joven, el tumor generalmente es más agresivo. Vale decir, en la paciente ya muy anciana, generalmente los tumores son de una agresividad mucho menor, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Los síntomas pueden ser variados, desde incluso no tener síntomas, que pudiera ser una condición, y tener cáncer, hasta una gama muy florida que pasa por sentir un bultito, una bolita, una pelotita en la mama. También se ha reconocido la secreción o pérdida de un fluido anormal a través del pezón, como puede ser sangre, secreción, el hundimiento o retracción del pezón. Y por supuesto ya en etapas muy tardías, cuando el cáncer ha evolucionado, puede haber hinchazón del brazo, ya que están afectados los ganglios axilares, o cuando desgraciadamente el cáncer tiene una historia natural y si se deja evolucionar, pues manda lo que se llama hijos a otra parte o siembras, lo que en el lenguaje técnico conocemos como metástasis. En ese caso, los síntomas definitivamente van a ser de acuerdo al órgano que afecte. Si afecta los pulmones, pues va a haber tos, puede expectorar con sangre, va a haber insuficiencia respiratoria. Si la siembra es a nivel del cerebro, pues va a haber manifestaciones allí a ese nivel, manifestaciones neurológicas. ¿Cuáles son los tipos más comunes? Sin ahondar mucho en esto, pues el más común es el llamado carcinoma ductal. Y ductal implica que se origina en el ducto, porque cada una de las estructuras que tiene la mama puede originar una lesión neoplásica, benigna o maligna. Vale decir, el pezón en particular, de allí se pueden originar unas lesiones que se conoce como enfermedad de Payet, ¿verdad?, que es como una descamación del pezón. Esto puede ser un dato clínico de que hay un cáncer de mama oculto. Dije que el más común es el carcinoma ductal, que se origina en el ducto. Sin embargo, más atrás, en lo que conocemos como el estroma, digamos, también puede haber tumores malignos, como son se llaman sarcomas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el más común, el carcinoma ductal, que es el 90% de los cánceres. Muchas veces puede ser bilateral. Y bueno, la mama es una enfermedad, el cáncer de mama, mejor dicho, donde se han reconocido algunos factores de riesgo que se conocen como factores de riesgo con un peso, digamos, absoluto, como el hecho de tener un familiar en línea directa con cáncer de mama, vale decir, la mamá, la hija, o también a últimas fechas
se ha reconocido la mutación de un gen, que es el gen BCRA1 y 2, y se reconoce que la mujer que es portadora de esta mutación tiene una alta posibilidad, hasta un 60% a lo largo de su vida, de padecer un cáncer de mama. Entonces, esto nos crea muchas veces el dilema de justificar o plantear una mastectomía profiláctica. ¿Qué es una mastectomía? Es la remoción de una glándula mamaria que no está enferma, simplemente tiene una mutación, pero quitamos el órgano blanco para impedir que a futuro la paciente desarrolle un cáncer de mama. Esa es una de las pocas indicaciones donde hacemos cirugía, digamos, profiláctica. Quitamos el órgano blanco en pacientes que tienen mucho riesgo y sobre todo también que les ayude mucho el hecho de tener lo que conocemos como cancerofobia, ¿no? Es decir, que no pueden llevar una vida normal, sufren de insomnio, etcétera, por el hecho de pensar que pueden tener el día de mañana un cáncer. Hay otros factores de riesgo que se han reconocido y cuando hablamos de factores de riesgo hablamos justamente de algunas condiciones que pueden tener las mujeres que la van a ubicar en un riesgo mayor de tener esa enfermedad. Y aquí se ha reconocido muy bien la llamada ventana estrogénica. ¿Eso qué es? La ventana estrogénica es los años que estuviste expuesta al estrógeno. Es bien sabido que la mujer produce estrógenos, ¿verdad? Desde la pubertad hasta la menopausia, tiene una mayor cantidad de producción de estrógeno. Los ovarios, pues, producen estrógenos. Entonces, si la menarquia, que es la edad en que se desarrolla la paciente, es muy precoz y la menopausia es muy tardía, esta ventana estrogénica, pues desde luego que va a ser muy amplia. Y si a eso le sumamos que no tiene hijos, desde luego que el riesgo se aumenta porque cuando la mujer se embaraza, entonces allí predomina otra hormona que es llamada progesterona, no tanto el estrógeno. Otro factor en ese orden definitivamente es el uso de anticonceptivos orales, aunque los anticonceptivos actuales son de muy bajas dosis de estrógeno y por supuesto en época más moderna la terapia, la llamada terapia de reemplazo hormonal que se da a las mujeres posmenopáusicas o que ya han entrado en menopausia. Menopausia no es más que el cese por más de un año de la última menstruación. En ese caso, estos son los principales factores de riesgo que se reconocen. Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación. La mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama no poseen estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, esto es importante porque apenas un 10% de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen estos factores de riesgo que hemos reconocido. Vale decir entonces que cualquier mujer puede tener cáncer de mama. Inclusive, vamos más allá, hasta los hombres. Por cada 100 mujeres hay un hombre que tiene cáncer de mama. Entonces, cualquier tumoración, aumento de volumen en el hombre debe ser también un signo que llame la atención a buscar atención médica oportuna. Porque además, en el hombre, el cáncer de mama tiene una particularidad que tiene un peor pronóstico. Y esto se reconoce porque cuando hacemos el diagnóstico generalmente es tarde, ya hay enfermedad a distancia, es decir, se ha diseminado y quizás tenga que ver por lo pequeño de su glándula mamaria, que sabemos que es atrófica, ¿no?